Biblias en Mateo 24. Mateo 24. Esta noche vamos a comenzar una pequeña serie con respecto a mensajes que tienen que ver con la segunda venida de Cristo Jesús. Todos los años hablamos con respecto a la venida del Señor Jesucristo y hay una razón muy grande por la cual lo hacemos, porque Dios quiere y espera de una iglesia que esté en expectativa ante la venida de Cristo. Lo merece. En el pasaje que vamos a ver en esta noche, que es versículos 36 al 46, en estos 10 versículos vamos a estar observando, nos va a enseñar algunas cosas en las cuales vamos a aprender, considero yo, de qué manera hemos de vivir antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, antes que Él regrese. Acuérdense, hay algo interesante con respecto al libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles arranca en el primer capítulo, mirando, dice que, explica allí que el Señor Jesús estuvo por 40 días, después de haber resucitado, estuvo 40 días hablando con sus discípulos, hablando con un grupo grande de hermanos. Y entonces, en el día 40, está el Señor ya, dice que estaba elevándose en el cielo, aparecen dos ángeles con vestiduras blancas y preguntan, ¿qué es lo que miran? ¿Qué es lo que están mirando? Este mismo Jesús que ustedes ven que va partiendo de aquí de la tierra, va a regresar un día. Y por lo tanto, fíjense, es una promesa del Señor. El Señor mismo también lo dijo aquí en el capítulo 24, capítulo 21 de Lucas por igual, de que Él iba a regresar. Y es tan importante lo que vamos a estar mirando en esta noche, porque antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, nos dice algo que debemos de prestar muchísima atención. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, los quiero encontrar haciendo así. El bienaventurado el siervo que cuando el Señor venga los halle haciendo así, que nos pueda encontrar de qué manera. Y es lo que vamos a estar tocando en estos domingos que vienen, si Dios lo permite. Porque los discípulos le habían preguntado al Señor Jesucristo, cuando estamos viendo aquí en el capítulo 24, estamos observando que estaban allí en el templo. Los discípulos estaban admirados con respecto al templo que estaba allí. 46 años de renovación, tan grande y tan impresionante fue que era considerada una de las maravillas del tiempo, de aquellos tiempos. Era una cosa impresionante. Y entonces la manera que Herodes el Grande hizo preparativos para agrandarlo, para hacerlo hermoso, para ganarse lo que es el afecto de la nación de Israel, hizo un trabajo impresionante. Y Jesús, fíjense, los discípulos estando allí, le dicen, mira esto, y Jesús les dice, ven todo esto, no va a quedar piedra sobre piedra. Esto que ustedes admiran tanto, este templo que ustedes admiran tanto, un día va a desaparecer. Y tal es así que en el año 70, Tito y sus legiones arrasaron Israel, Jerusalén, no quedó piedra sobre piedra tal cual como el Señor Jesucristo había dicho. Pero en ese momento los discípulos le están preguntando en cuanto a su venida y en cuanto al fin de los tiempos. Y vamos a estar mirando un poquitito con respecto al fin de los tiempos. Debemos de recordarnos una cosa, que ellos tenían al Mesías. Y cuando el Señor habló con respecto a este templo, y a estar hablando del Mesías, yo quiero que ustedes noten el impacto que había en esa nación, sobre todo la venida del Mesías que ya estaba entre ellos. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, allí en Juan capítulo 1, está Andrés compartiendo a Pedro, le dice, hemos hallado al Mesías. Estaban contentos, estaban excitados, que el Mesías estaba entre ellos. Y al hablar del Mesías, estamos hablando de un reinado. Ellos sabían bien que la palabra Mesías estaba asociada con lo que es un reino. Y por lo tanto, al esto estar garantizado, y al estar mirando todo lo que habla el Antiguo Testamento con respecto a esto,
Si ustedes leen después en sus casas, allí en Lucas capítulo 19, versículo número 11, ustedes van a ver allí que los discípulos, nos dice Lucas, que los discípulos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos pensaban, como el Señor Jesús, en su entrada triunfal a Jerusalén, en el último momento antes de ser crucificado, lo reciben como rey. Hosana al que viene el hijo de David. Están proclamándolo como aquel Mesías cabalgando sobre aquel pollino. Ellos decían, bueno, la nación lo está aceptando, sabemos que el Mesías está entre nosotros, y por lo tanto estaban pensando, el reino ya va a estar. Por eso es que discutían tanto. Y a veces que nosotros no nos damos cuenta la razón por qué estaban peleando. En cierta manera había discusión quién era el mejor, quién iba a estar a la derecha, quién iba a estar a la izquierda. ¿Se acuerdan ustedes? En varias ocasiones encontramos a los discípulos que están discutiendo, están disputando a ver quién va a estar a la derecha y quién va a estar a la izquierda. ¿Por qué? Porque sabían que Él es el Rey, sabían que el reino venía a manifestarse. Y entonces, al mirar a aquella multitud llena de alegría, y al ver que Jesús estaba hablando mucho del reino de los cielos, estaban viviendo con una expectativa impresionante, porque ellos pensaban que el Mesías iba a quitar, iba a traer la paz mundial, iba a deshacerse del imperio romano. Es decir, estaban, ¿cómo les puedo decir? Estaban como diciendo, wow, tenemos al rey entre nosotros, pues vamos entonces a vivir unos momentos increíbles en la historia como nación. Ahora, la pregunta de los discípulos está dividida en dos partes. En primer lugar, estamos viendo, los discípulos preguntan, ¿cuál va a ser la señal de tu venida? ¿Cuál va a ser la señal de tu venida? Y la segunda pregunta es esta, ¿cuándo o en qué momento va a suceder? O sea, ¿cuál va a ser la señal y en qué momento es que vas a aparecer? Así que la señal la vamos a encontrar entre los versículos 4 al 35. Y la señal indiscutible, fíjense ustedes, si ustedes quieren ver cuál es la señal indiscutible de la que él estaba hablando, él la contesta en el versículo número 30. Y vamos a ir allí antes de ir al versículo 36. Pero capítulo 24 de Mateo, vean el verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Está hablando de la señal. Esta es la señal. La señal que Cristo Jesús va a aparecer. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 1. Exactamente lo que el Señor está diciendo aquí, en el cual nos dice que cuando lo vean a Él van a lamentar todas las naciones. Exactamente lo que dice en Apocalipsis capítulo 1. Encontramos también en el libro de los Filipenses, ¿se acuerdan ustedes? Donde el Señor va a aparecer, toda rodilla se va a doblegar ante Él. Lo encontramos entonces manifestado en algunos textos allí en el Nuevo Testamento que hablan con respecto a la señal de su venida. La aparición del Hijo de Dios en las nubes viniendo en gran gloria. Y mis hermanos, va a suceder. Cristo Jesús vino a la tierra una vez, Cristo Jesús va a aparecer una segunda vez, no un muerto, no una persona crucificada en una cruz. Estamos hablando de el Hijo de Dios que ha resucitado, salió de la tumba y que manifestó que estaba bien vivo por 40 días y después entonces ascendió a los cielos. Ahora, de los versículos 36 en adelante, que es lo que vamos a estar mirando en esta noche, el segundo verso que tiene mucha importancia aquí es el versículo 15, porque estamos hablando de señales generales, las cuales nosotros denominamos señales que son generales. ¿Cuáles son las señales generales? Bueno, tiene que ver con el versículo 15. El versículo 15 nos dice, por tanto, cuando vean el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ahora, fíjense en ustedes, Cristo Jesús había mencionado que no va a quedar piedra sobre piedra, este templo iba a ser completamente destruido, y sin embargo está hablando de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel en el capítulo 9, para ser más específico. Vemos nosotros entonces lo siguiente. Quiere decir que va a haber un templo en Jerusalén como los hubo en el día del Señor Jesús. Ahora, en estos días estamos viendo como algo sin precedente en la nación de Israel,
vez tras vez se está hablando de la construcción del templo en breve, en poco tiempo. Mis hermanos, lo que está sucediendo en Israel tendría que abrir nuestros ojos de estar observando que la venida de Cristo Jesús está muy, pero muy cerca. Muy, pero muy cerca. Israel está esperando al Mesías. Israel está dentro de poco listos para construir el tercer templo. Y entonces tenemos que ver aquí en lo que respecta el por qué esto es tan importante, porque la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel está hablando de un término de 7 años, una semana, 7 años. Lo que es la bestia, el anticristo, como se le conoce, va a firmar un pacto entre Israel y las naciones del mundo, y está hablando de lo que es claramente enseña que este periodo, la gran tribulación, no son los 7 años, sino que es la mitad de esos 7 años, 3 años y medio. Lo encontramos en el libro de Apocalipsis, que dice 42 meses, ustedes van a encontrar 1260 días, el libro de Daniel también lo menciona, aunque Daniel en algunos de los versos más adelante está hablando de 75 días añadidos a los 1260, y vamos a explicar eso en otro momento en esta noche, no, pero vamos a explicar un poquitito al respecto. Ahora, lo primero que vamos a notar en esta noche, vamos a leer versículo 36 al 46, si son tan amables, vamos a notar algo increíble en este versículo 36. Nos dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En Marcos 13, ustedes van a encontrar el mismo pasaje y allí entonces se incluye, ni aun el Hijo de Dios sabe del día y la hora. Y vamos a hacer una explicación tremenda en esta noche, yo creo que va a ser de mucha, pero mucha bendición en cuanto a eso. Pero dice allí que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni Cristo Jesús, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir el Señor de ustedes. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados. Presten atención a esto, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensen. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Ahora, vamos a ver en primer lugar el día y la hora, que nadie lo sabe. ¿Ok? Nadie sabe con respecto a esto. Está hablando de la segunda venida, no está hablando del rapto. Y hay que hacer una distinción. Algunos piensan de que este pasaje está hablando del rapto de la iglesia. Este pasaje no está hablando del rapto de la iglesia. Y vamos a explicar eso. Y vamos a mostrarlo con el por qué, las razones por qué. Pero el asunto aquí, solo la generación que esté viva en esos momentos va a mirar y a observar todo lo que viene en camino. En sí, hasta que suceda, la advertencia está. Fíjense en versículo 36. El día y la hora nadie sabe, nos está diciendo nadie sabe. Vemos el versículo 42. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir el Señor de ustedes. Verso número 50. Nos dice allí, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y capítulo 25, versículo 13, nuevamente la advertencia dice, velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Debemos de notar una cosa aquí, que el Señor Jesús está hablando de un día específico. Es un día específico dentro de la historia, una hora específica dentro de la historia. Ahora, para tomar nota en cuanto a Mateo 24 y 25, nuevamente estamos viendo una cosa y quiero hacer énfasis en esto. No está hablando del rapto de la iglesia. Y vamos a ver
algunos van a decir, pero parece, sí, parece, pero no es. Así que hagamos esa aclaración y vamos a tocar esto, como les digo, si no es en esta noche, en los próximos domingos, si Dios quiere. Ahora, una cosa sí sabemos, y es lo siguiente. El rapto de la iglesia va a suceder antes de que este anticristo o la bestia firme el pacto. La iglesia no va a estar aquí cuando eso suceda y vamos a tomar una noche para explicar eso por igual. Aquellos 7 años profetizados por Daniel van a dar comienzo con lo que es 7 años increíbles, sin precedentes en la historia de la humanidad. No va a haber un tiempo tan duro, tan horrible como los que vienen en camino dentro de poco. Ahora, quiero que pensemos en esto, quiero que piensen en esto. ¿Ok? Porque yo he estado meditando muchísimo con respecto a qué es lo que puede llegar a hacer que el mundo entero esté detrás de este líder, lo aclame como líder que va a traer, nos dice en Apocalipsis, los 4 jinetes, aparece cabalgando sobre un caballo blanco, el cual dice que trae paz, salió para vencer, nadie se va a oponer, todos van a estar aceptando a este hombre. ¿Qué evento puede causar un impacto tan grande que afecte al mundo entero? Va a ser algo devastador. Les voy a decir una cosa, va a ser algo devastador. ¿Por qué? Porque va a haber pánico, va a haber trauma como ustedes no se imaginan. Va a haber un desequilibrio emocional pero tan grandes. Y yo quiero que vean estos escenarios, ¿ok? Vamos a ver este escenario. Millones de personas en el mundo desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Millones desaparecen en todas partes del mundo, no importa de qué nación sean, desaparecen en un segundo. Imagínense ustedes nuestros familiares, imagínense nuestras amistades, aquellas personas que conozcan, que estén separados por este evento. Van a ser separados por este evento. Cientos que asisten a una iglesia, que dicen ser cristianos, van a quedar atrás. Imagínense ustedes el trauma que va a causar en esas personas de decir, yo estaba en una iglesia, estaba cantando, pero no había tomado una decisión por Cristo Jesús. El impacto que va a causar en esto va a ser, creo que, mayor todavía que lo que va a ser en el mundo entero. ¿Por qué? Porque mentalmente, ¿cómo van a reaccionar ante un evento como este? Imagínense miles de automóviles en todas partes del mundo que estaba alguien manejando el carro y desaparece, se choca, hay accidentes por todos lados, ni quiera Dios que te toque un piloto. Estaba hablando con el hermano Finesio esta mañana haciendo una broma, como diciendo, discúlpeme, usted sí es piloto de avión, ¿usted piensa ser llevado en el rapto? ¿Se imaginan ustedes en una entrevista? ¿Cuánta gente histérica que querrá sacar su dinero del banco y no se lo van a permitir porque va a ser una hecatombe tremenda? ¿Quién en su mente, en un estado así, de un trauma tremendo de haber sido separado de sus familiares en un segundo, va a tener ganas de ir a un restaurante, vamos a comer y vamos a celebrar que millones desaparecieron? ¿Se imaginan ustedes? ¿Quién va a tener ganas de comprar algo? Va a haber un terror tremendo, encerrados en sus casas, nadie va a salir a comprar absolutamente nada. ¿Cuántos negocios van a ir a bancarrota? Porque todo el mundo va a estar encerrado, nadie va a gastar un centavo. Va a haber toque de Estado, es decir, que el ejército va a salir a las calles, nadie va a poder hacer absolutamente nada. Hospitales llenos de gente, de personas que han sido lastimadas por algún accidente. Robos, destrozos en los negocios. ¿Se dan cuenta? Y estamos nada más que tocando la puntita del iceberg, como dicen, cuando todo esto suceda, imagínense, las cosas van a ser aún peor de lo que nosotros estamos presentando en esta noche. Y yo me imagino que aquí es donde va a entrar este líder y va entonces a decir, yo tengo la solución para todo esto, tomar el control mundial. Esto y mucho más es lo que va a causar el rapto de la iglesia. Para mí. No veo otro evento que vaya a traer lo que es que el mundo entero colapse como un evento como el rapto de la iglesia.
Ahora, versículo 36 al 39 nos habla de alguna señal que, una de las señales generales, nos dice allí, versículo 37 al 39, pero dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mis hermanos, Noé anunció el diluvio. 120 años, nos dice la palabra de Dios, anunciando el diluvio. 120 años construyendo aquel arca. Y te voy a decir una cosa. Fíjate tú con respecto a la venida del diluvio. ¿Cuántas personas aceptaron el mensaje de Noé en 120 años? Solamente su familia. Solamente su familia. Nadie le hizo caso. Todos se estaban casando, dándose en casamiento, estaban bebiendo. El arca, me importa un pepino que esté el arca, no hay diluvio, no llovió nunca, este hombre está chiflado. Seguían su vida como que nada iba a pasar. No entendieron, les voy a decir una cosa, dice que no entendieron porque ignoran todo esto en una manera adrede, a propósito. Es decir, ya he escuchado este asunto, pero optamos por no escuchar, optamos porque esto parece una cosa de locos. Ahora, en Mateo 25 y versículos 1 al 13, ustedes van a encontrar allí la historia o la parábola de 10 vírgenes. Habla de los que estaban preparados. Hablan de aquellos que estaban preparados. Está hablando de aquellos que no hicieron preparativos para la llegada del Hijo de Dios. Y ese es lo central de lo que Cristo está tratando de hablar con respecto a este periodo de la gran tribulación. Todos piensan de que, sí, desaparecieron millones de personas, todos van a haber guerras, van a haber pestilencias, van a haber hambre, van a haber unas cosas increíbles, pero aún así están optando adrede de decir, este Señor Jesús no viene. A pesar que están viendo todo esto. Hay uno de los profetas menores, Amós, en el capítulo 4, versículo 12, dice esto. Prepárate para el encuentro de tu Dios. Prepárense para el encuentro de Dios. ¿Sabes? Es increíble, el Señor va a venir y cuando tengan ese encuentro con Él, por no estar preparado, hay algo que la palabra de Dios nos dice en el capítulo 25 y verso 12. Mas Él respondiendo dijo, de cierto les digo que yo no los conozco. No los conozco. ¿Qué palabras? Esto me llevó a mí, mis hermanos, a estar enfocado en un punto muy, para mí, central en este pasaje. Porque está hablando de ellos, de los que no hicieron preparativos. Vamos a ir a Mateo 24, versículos 48 al 51. Nos dice allí, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo mismo habla después, capítulo 25, versículos 5, fíjense, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y entonces en el versículo 13 nos dice, velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, ¿cómo pueden saber si no tienen conocimiento de Dios? Porque está hablando de aquellos que no tienen conocimiento de Dios.
Está hablando a aquellos que rechazan a Dios, que rechazan a Cristo, que rechazan sus enseñanzas, que piensan que Él no va a regresar, que piensan de que esto se ha hablado durante tanto, pero tanto tiempo y todavía el Señor no ha venido. Y hay algo en cuanto a esto, a este asunto de poner en duda en cuanto a Cristo Jesús. Mis hermanos, a mí me llevó, les voy a decir una cosa, solamente con el versículo 36 tuve que pasar 8 horas de estudio mirando a ver qué es lo que ese versículo realmente quiere decir. Y ustedes dirán, ¿por qué? Por una razón. Porque las sectas religiosas atacan con este versículo como diciendo, ni aún el Señor sabe, lo cual quiere decir que no es Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado, por ejemplo, enseñanzas que dicen, bueno, el Señor Jesús se humilló, se hizo carne, y entonces cuando se hizo carne le fue velado esta información, y al ser velada esta información no podía dar la información, lo cual nos están tratando de decir que Cristo Jesús no es omnisciente. Y yo me hice la pregunta, le digo, ¿puede ser esto las explicaciones que den algunos grandes maestros con respecto a que Jesús, nos dice Marcos 13, ustedes van a ver allí que dice, ni aún el mismo Hijo sabe esto? Y yo dije, bueno, si no sabe, quiere decir que no es omnisciente. Si no conoce, quiere decir entonces que no puede ser declarado Dios porque Dios todo lo sabe. ¿No es cierto? Entonces, las explicaciones que nos están dando con respecto a de que el Hijo de Dios que vino en carne y por haber estado en la carne se perdió todos estos detalles. El asunto es, ¿cómo puede Jesús conocer todos los detalles menos uno? ¿Cómo puede ser que sepa todo? Está dando toda la información de lo que va a pasar en el futuro, pero sin embargo un solo punto le ha sido velado a él. Lo otro que me estaba preguntando es lo siguiente. Cuando aquellos se acerquen, mas él respondiendo, versículo 12 del capítulo 25, de cierto les digo que no los conozco. Entonces yo me hice la pregunta, soy muy curioso, les voy a decir, y me hice la pregunta, ¿conoce Dios a todos? ¿Conoce el Señor Jesucristo a todos, sí o no? Ahora fíjense, todo esto me llevó a mí a lo que es, si conoce a cada persona. Yo quiero que ustedes observen algunas cosas con respecto a este Cristo Jesús y la información que estaba entregando. Vamos a ir a Juan 8, versículo 28. Todos los pasajes están en Juan, así que si les digo el capítulo y el verso, hay 3 pasajes que yo quiero compartir con ustedes en cuanto a la omnisciencia y del Señor Jesús. Y de todo lo que vamos a ver aquí nos va a ayudar con respecto a esto, lo que estamos por ver en breve. Capítulo 8, verso 28 de Juan, dice allí, les dijo pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ahora fíjense, el Señor Jesucristo está diciendo que lo que me enseña el Padre es lo que yo le estoy diciendo a ustedes, ¿no es cierto? Vamos a ir al capítulo número 12 y versículo 49 y 50. Capítulo 12 y verso 49 y 50. El Señor dice allí, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Ok? Y el último pasaje está en el capítulo 14 y versículo 31. Capítulo 14, verso 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vamos de aquí. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos nosotros la unidad, el Padre y el Hijo son uno solo, una misma esencia, un mismo Dios. Vemos que el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra para hablar y actuar como el Padre le había instruido. No tenemos absolutamente ninguna duda. Ahora, cuando decimos nadie, como dice allí, que nadie sabe, versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, ¿está excluido el Espíritu Santo? ¿Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios, porque nadie quiere decir qué? Nadie.
¿no es cierto? El énfasis está en estas palabras. Nadie sabe. Ahora, vamos a ver en el capítulo 24 de Mateo, versículo dice 43, 44 y 45. Fíjense, dice allí, pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Cuáles son las cosas más importantes que estamos viendo aquí? En cuanto al mensaje de lo que sabe este Hijo de Dios y que quiere compartir con nosotros, es que estemos, ¿qué? Preparados, estemos alertas. Como no sabemos, tenemos que estar alerta. Entonces podemos mirar con respecto a algo que yo estaba notando es con lo siguiente en cuanto a un argumento. Cuando estamos argumentando algo, cuando estamos haciendo alguna pregunta como esto, si nadie sabe. Y lo que he aprendido en estos días es lo siguiente: la inconsistencia es la señal de un argumento que va a fallar. Cuando hay algo inconsistente, como lo que estamos viendo aquí, si Cristo es Dios, pero no sabe todo, hay una inconsistencia, lo cual quiere decir que va a haber un fallo con respecto a la persona de Cristo Jesús. Y la pregunta que yo les hago es lo siguiente: ¿sabe Cristo todo o no lo sabe? Pero ustedes dirán, bueno, pero el Señor está diciendo que no lo sabe nadie. Ahora, aquí es donde yo quiero compartirles lo siguiente, y es donde yo dije, wow, aquí está, gloria sea al Señor. La palabra saber en el griego, la palabra saber en el griego es la palabra eido, E-I-D-O. La palabra eido. La palabra eido quiere decir saber, pero también quiere decir proclamar, quiere decir revelar o quiere decir decir. Y mis hermanos, me fui a 3 fuentes de información: a la concordancia analítica de Young, a la concordancia de Strong y a la Biblia en hebreo y griego de Sodiates, una eminencia en el mundo, y los tres aparece la palabra eido como diciendo que significa también de proclamar, revelar o decir. Ahora, ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver con esto? Les voy a decir por qué. Cuando está hablando en ese sentido de que cuando él dijo, Dios sabe, ¿okay? Cuando está diciendo de que Dios solamente sabe, de que aquel día y la hora nadie lo revela, ni los ángeles ni el Hijo, solo o si no el Padre, o en sí lo que está diciendo no se puede decir, no se puede revelar, no se puede proclamar en este momento, porque esto es lo que Dios desea. Esto es lo que Dios desea que ustedes sepan. Y tiene sentido, mis hermanos, porque en el libro de los Hechos le vuelven a preguntar, ¿cuándo vas a venir? ¿Y qué le responde el Señor? No les toca a ustedes saber y conocer los tiempos. Ustedes lo único que tienen que hacer es proclamar el Evangelio. Ahora, fíjense, hay lenguajes en la Biblia que a nosotros, a mí me hizo pensar muchísimo. Por ejemplo, allí en Génesis 12, capítulo 22 y versículo 12, cuando Dios le dice a Abraham, ¿te acuerdas tú que estaba por matar a su hijo? Y entonces el Señor dice esto, escribieron, porque estamos viendo las traducciones, que hay veces que no está traducido literalmente como tiene que ser. Eso no quiere decir que hay errores en la Biblia, eso es nada más que se puede usar una palabra como la otra, pero la que encaja en este sentido, en lugar de saber, es de proclamar o de decir o de revelar. Dios no quiere revelar este punto, Dios no quiere compartir este punto. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, ¿cómo estaríamos viviendo nosotros? Vivimos todo como querramos, pero el último día arreglamos cuenta con el Señor y decimos, va a venir este día. Sí, porque nos ha pasado, no, seamos sinceros. Siempre esperamos hasta último segundo, ¿sí o no? Y allí en Génesis 22, verso 12, cuando el Señor dijo, porque ya conozco
que temes a Dios. Detente, Abraham, porque ya conozco que temes a Dios. No es que Dios está adquiriendo conocimiento en ese momento. No es como decir, wow, Abraham, me sorprendiste. Ahora conozco que tienes temor de mí. No está diciendo eso, que Dios no sepa. Dios sabe. Ahora, en Juan 16 y versículo número 30. Juan 16 y verso número 30. Nos dice a nosotros allí que los versículos le están diciendo, los discípulos le están diciendo lo siguiente. Ahora entendemos, fíjense, ahora entendemos que sabes, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. El Señor reconocieron que Él sabe todas las cosas. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas. Entonces, ¿sabe o no sabe? ¿Se dan cuenta cómo podemos, lo que es cambiar el asunto si no tenemos un buen conocimiento de todo esto? Después en el capítulo 21 de Juan y versículo 17, dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Señor, sabemos que tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Jesús lo que le está diciendo a sus discípulos es que no era su misión revelar el tiempo, el día y la hora. A ustedes no les toca. Lo que está diciendo aquí es que nadie sabe. Fíjense, hay un tal Agustín de Hippo que vivió entre los años 354 a 430 después de Cristo. Este hombre creyente, un gran maestro que vivía en Algeria, dijo que cuando se dice esto, fíjense, y él está explicando este asunto, cuando dice Dios sabe, es lo mismo que decir Dios revela en el contexto bíblico. Es decir, cuando Dios está diciendo Dios sabe, está hablando en el contexto de lo que se está explicando, es que Dios revela. En sí lo que este versículo está diciendo es lo siguiente. Ustedes quieren ver la traducción literal, está tratando de decir esto, es lo que no está tratando, es lo que quiere decir. Y son estas palabras. Pero de aquel día y la hora nadie lo revela. Nadie lo puede revelar, nadie lo puede proclamar, eso no está en ustedes. Y lo vemos en el Antiguo Testamento donde el Señor dice, las cosas que han sido dadas para que ustedes sepan son aquellas que tenemos que estar contentas y aquellas que están reservadas para Dios, que son secretos de Dios, se los mantiene el Señor. Y mis hermanos, ¿quién puede discutir con Dios y tratar de forzarlo a hacer una cosa o a decirnos algo cuando Él está diciendo a ustedes no les toca saber esto? A ustedes lo único que les toca saber es que tienen que ir a dar testimonio, tienen que ir a evangelizar. Ustedes van a ver las señales, ustedes van a ver señales generales que van a aparecer alrededor de ustedes y estén pendientes a esas señales. Y por eso es que vemos nosotros claramente, vuelvo a repetir, lo que estamos tratando de explicar con respecto a la revelación de nuestro Señor. Lo vemos en el capítulo 1 de Hechos, yo se los quiero leer, versículos 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo, ahora? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Él quiere revelar esto, hasta ahí llegó. De nuevo, si Jesús no sabía o conocida la respuesta, ¿por qué le iban a preguntar algo que sabían que Él no podía responder? ¿Se dan cuenta de lo que estamos tratando de decir? Ellos estaban preguntando porque sabían que Él sabía la respuesta. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, quisiéramos seguir, pero ¿saben qué? No hay tiempo para más, así que el domingo que viene vamos a continuar.
Les voy a decir con respecto a una vez, si le pueden preguntar a mi esposa, una vez estuve 1 hora y media predicando una noche y no me volvieron a pedir que predicara más porque me dilaté demasiado con el tema de la segunda venida. Yo creo que con lo que hemos visto, quisiéramos seguir. Pero hay algo que yo creo que poco a poco vamos a estar mirando en estos domingos en lo siguiente, y es lo que quiero que tú y yo entendamos. Bienaventurado aquel siervo o sierva que cuando venga el Señor le halle haciendo así. Cuando venga, los quiero encontrar así, de esta manera. Orando, velando, compartiendo el Evangelio, porque los tiempos se nos están viniendo encima, enseñando su palabra. El domingo que viene vamos a estar viendo un poquitito los días de Noé, cómo eran, y qué es lo que estamos viendo en el día de hoy. Pero yo quiero concluir con esto. Miren, mi corazón, ustedes no saben, duele. Yo no soy Dios, no proclamo ser Dios, ni pretendo serlo. Pero si hay algo que me trae una tristeza bien grande es de ver personas que dicen que son hijos de Dios, pero mis hermanos están actuando completamente ajenos, lejos de lo que Dios espera de un hijo suyo. Y piensan que por venir a la iglesia, que cantan o abren una Biblia, piensan que ya se tienen el reino de Dios ganado. Y ¿sabes qué? Te digo una cosa, esto que estamos hablando, alguno dirá qué locura, qué disparate, el Señor va a venir, el Señor está hablando, hay pasajes en los cuales dice que va a hacer esto en cuestión de un abrir y cerrar de ojos, es decir, ¡pam!, se terminó el asunto, desaparecen, dice, va a llegar un momento en que el Señor va a llamar a su iglesia, y aquellos que han estado, yo no me quiero imaginar cuando ellos escuchen en las noticias, en los televisores, en cada canal, en las estaciones de radio, millones han desaparecido. Y se van a preguntar, ¿por qué me quedé atrás? ¿Por qué me quedé atrás? ¿Por qué no fui yo si yo también iba a la iglesia? ¿Por qué el Señor va a tener que decir, yo a ti no te conozco? Porque el asunto es que a Dios no puede ser burlado. Si decimos que somos hijos de Dios e hijas de Dios, vamos a estar pendientes a lo que el Maestro y el Señor, Rey de Reyes, está diciendo. Hay siervos que van a decir, mi Señor tarda en venir, hace rato que vengo escuchando esto. Y el Señor tiene palabras bien duras, muy duras. Porque un hijo o una hija de Dios está pendiente de lo que Dios quiere que hagamos. Porque no sabemos cuándo va a ser. Eso sí, nadie sabe. Nadie sabe, el Señor sabe. Y dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Mi hermanito, mi hermanita, mi amigo, mi amiga, te quiero decir una cosa. ¿Eres realmente hijo o hija de Dios o estás pretendiendo ser un hijo o una hija de Dios? Porque eso es lo que va a determinar que tengas entrada en el reino de los cielos. Es que si Jesús es tu Señor y es tu Salvador, si Él es el Rey de tu vida y de mi vida, vamos a manifestar frutos que muestren de que somos seguidores de Cristo Jesús, porque a Dios no lo podemos engañar. No lo podemos engañar. Que va a suceder, va a suceder. Las señales cada día están más fuertes como tú y yo no nos podemos imaginar. No te imaginas lo que está sucediendo en Israel. Están haciendo preparativos para la construcción del tercer templo, lo cual quiere decir que este líder ya está en algún lado, en alguna parte del mundo, ya está esperando el momento, el día y la hora que la iglesia desaparezca. Es más, y quiero terminar con esto, porque a veces que me emociono tanto con toda la información. Un coronel de aquí de Estados Unidos, escuchen esto, un coronel de Estados Unidos, y dicho sea de paso, Fidencio vino al Wynn, vino un día, rentaron todos los cuartos, gente del ejército de Israel, gente de Arabia y de aquí de Estados Unidos, las grandes cabezas de Europa, militarmente hablando, estuvieron en el Wynn. Y uno de los coroneles norteamericanos
presentó esto delante de todos los demás. Escuchen, porque es algo interesante. Él dijo, sabemos que el rapto de la iglesia viene dentro de poco. Y vamos a estar preparados para cuando eso suceda. Yo dije, ¿qué? Eso fue lo que dijo. Gente cercana a la que estuvo allí en el hotel y lo escucharon sirviendo a todo esto, escucharon a este coronel norteamericano decir, sabemos que el rapto va a suceder dentro de poco. Y tenemos que estar todos preparados. Mis hermanos, esto es algo increíble. El mundo se está preparando y la iglesia de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está la iglesia del Señor? Bienaventurado aquel siervo o sierva que cuando el Señor venga le halle haciendo así. Y vamos a orar porque este para mí es un momento esencial, yo creo, en el cual como hijos de Dios, el domingo pasado tomamos una decisión, hermanos pasaron aquí, de tomar la decisión importante de servir al Señor porque Él solo se lo merece. Pero en esta noche quiero seguir insistiendo porque yo considero en mi corazón falta muy poco, pero muy poco. Y el mundo está entretenido en distintas cosas, pero el Hijo de Dios está pendiente a lo que está sucediendo alrededor. Que Israel vaya a construir su templo es una señal de la que estamos viendo aquí, que el Señor dijo que va a haber un tercer templo y estamos por ver eso, quizás, lo veamos, quizás no, yo creo que no lo vamos a ver. Y mi pregunta es la siguiente, si Israel, después de 1878 años, basada en todas partes del mundo, vino a ser una nación tal cual como el Señor dijo que iba a ser allí en Isaías, en los últimos capítulos, ¿puede una nación nacer en un día? Lo que parecía un imposible, en mayo 14 de 1948, vemos a la nación de Israel establecida una vez más, parecía un imposible, dispersada durante 1800 y pico de años, y ahora está nuevamente en su lugar. Esa es una señal tremenda. Vemos que van a construir el templo, esa es una señal que está por suceder dentro de poco. Podemos estar ignorando lo que está pasando alrededor y seguir nuestra vida como que nada está pasando. Y el Señor está diciendo, les estoy dando señales para que se vayan preparando. Prepárense, porque aquí yo vengo en breve. Mi pregunta final es esta, ¿estás listo, estás lista? ¿Estás listo, estás lista para el encuentro de tu Dios? ¿Cómo lo vas a encontrar? ¿Como juez que te va a determinar tu futuro por toda una eternidad en un lugar de tormento, o vas a verlo como el Salvador de tu vida? Te imploro y te ruego que por favor no sigas echando para atrás tu decisión de tomar este paso para recibir a Cristo Jesús, porque va a llegar un momento que va a ser muy tarde. ¿Dónde vas a estar tú dentro de la historia de los últimos días de la humanidad? ¿Conociendo a Cristo o seguir rechazándolo y sufrir las consecuencias que vienen en camino? Y vamos a orar en este momento. Te ruego y te suplico, por favor. Vuelvo a repetir, 2017 años. Si Cristo es nada más que un figmento de la imaginación nuestra, es nada más que algo que es imaginación, entonces yo te quiero preguntar, 2017 años de qué? Quiere decir que Jesús vino aquí a la tierra y partió el tiempo en dos. Y me quieres decir a mí entonces que estás burlándote de este Jesús y te estás burlando de su palabra, cuando Él está advirtiéndote, por amor te está advirtiendo. Toma este paso, te ruego por favor, yo morí en la cruz por ti, sufrí lo que tú no te imaginas, porque es una realidad lo que viene en camino. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, yo te alabo y te bendigo y te exalto, Señor. Y sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que va con el propósito a la cual la enviaste. Bendito Dios, estamos viviendo unos días increíbles donde el rapto de la iglesia puede suceder en cualquier momento. Señor, no hay nada que tenga que suceder para que el rapto suceda. Es decir, no hay algo que diga en la palabra, tiene que suceder esto antes que venga el rapto. El rapto puede suceder en cualquier momento, en cualquier segundo.
Y bendito Dios, mi corazón tiene una carga muy grande porque sé, Señor, que hay personas que vienen a la iglesia, que dicen que te conocen, pero Señor, su vida está completamente ajena, te ignora, vive una vida para sí y no para ti. Y Padre, tú nos quieres en esta serie de mensajes de poder traernos a que cada uno pueda estar haciendo lo que tú quieres que haga. Porque hay un propósito para todas nuestras vidas. No excluiste a nadie de tus hijos. Y mi Dios, te suplico por aquellos que dicen ser, y ellos saben, ellos conocen, que no son tus hijos, dicen ser tus hijos, pero no lo son, ellos saben. Bendito Dios, que no se sigan engañando a sí mismos, sino que esta misma noche puedan tomar esa decisión de venir a tus pies y de reconocerte como Señor de sus vidas, antes de que sea demasiado tarde. Te ruego también por aquellos, bendito Dios, que amablemente han venido esta noche para escuchar tu palabra. Y te suplico por aquellos que no tengan a Cristo Jesús, tanto los que están aquí como los que están escuchando por la radio o por el internet. Te ruego, te suplico, bendito Dios, por favor, te ruego, Espíritu Santo. Toca, Señor, el corazón de aquellos que están batallando todavía y piensan de que esto es un tema de locuras, pero bendito Dios, muchos vieron a Cristo Jesús ascender a los cielos, muchos lo vieron resucitado. Padre, por eso que muchos han muerto durante tantos años porque deciden morir, mejor morir, que rechazar a Cristo Jesús en los tiempos en que su muerte se acerca. Padre divino, te ruego por esta iglesia. Por último, por favor, te ruego, te suplico, que encuentres a esta iglesia sin mancha y sin arruga antes de esa gloriosa venida de Cristo Jesús. En esta noche nos ponemos en tus manos y te damos pero tantas gracias por habernos traído aquí, Señor, para escuchar esto que tú tenías preparado para tu pueblo. Y te ruego, bendito Dios, que seas con los próximos mensajes que vamos a estar escuchando, que podamos ver, bendito Padre, cuán cerca estamos de la venida de Cristo Jesús. Y que, Padre Santo, por favor, yo te pido, me pongo en tus manos, humildemente te ruego, Padre Santo, ayúdame, te lo suplico, a poder ser un fiel mensajero, bendito Dios. Y te ruego todo esto en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y toda la gloria. Amén.